Podemos empezar, entonces por favor tomen asiento. Gracias. Y vamos a empezar esta sesión, segunda sesión de esta primera jornada del Congreso, concentrándonos en la relación entre teología y cultura. Ante todo quisiera agradecer a los ponentes que están aquí presentes y antes de pasar a presentar su currículum, que es muy interesante, quisiera introducir quisiera empezar con una consideración personal. Yo soy eclesióloga y creo que una reflexión entre teología y culturas es una cuestión ineludible porque conlleva una toma de conciencia de que no existe un solo modelo teológico y una vez más esto confirma que la teología no es una reflexión sobre determinados temas que puede tener lugar fuera de la vida cotidiana, no solamente de nuestras iglesias, sino también de los contextos donde nuestras iglesias se encuentran. Obviamente, lo que está en lisa es también el método teológico, que no es algo nuevo en absoluto. Desde el punto de vista de la tradición romano-católica, este tema ha tenido un hito con el Vaticano II y las décadas que nos separan de la celebración conciliar eh, son décadas durante las cuales este tema ha sido acelerado por muchos motivos diferentes. Este tema, o sea, repensar o pensar la teología con una referencia marcada a los universos culturales de la humanidad, que también son universos religiosos, yo creo que es un punto de partida necesario para reflexionar también sobre cómo enseñar una teología intercultural y también cómo enseñar de forma intercultural la teología. No podemos reflexionar sobre este tema si no solucionamos un problema básico, el hecho de que la teología también tiene una aplicación intercultural. Yo creo, aparte de todo esto, que la confirmación de estas consideraciones es que, por ejemplo, nosotros somos cuatro personas diferentes como género, pertenencia cultural, pertenencia confesional, llegamos de varias partes del mundo y tenemos experiencias y vivencias de universidades diferentes en nuestra experiencia académica y de servicio, ¿no? Entonces, sin explayarme demasiado sobre este punto, quiero presentar al primer ponente, profesor Fermi Rodríguez López, misionario claretiano, que es docente del Departamento de Teología de la Facultad de Teología de Granada, Universidad Loyola, Andalucía. Profesor, leyendo su currículum, lo que me pareció especialmente interesante, y creo que es interesante precisamente para este congreso que se celebra precisamente en la Universidad Urbaniana, es su compromiso de investigación, contactos y estudios con el mundo islámico. Y ahora yo creo que no solamente, perdone, no solamente los contactos con el mundo islámico, entre sus títulos de formación académica también hay un doctorado de teología
con una especialidad en teología dogmática en la Universidad Católica de África Oriental de Nairobi, Kenia. O sea, usted pertenece a mundos diferentes, bueno, hizo experiencia de mundos diferentes. Le doy a usted el uso de la palabra, recordándole que en esta primera ronda solo tenemos a disposición 15 minutos de tiempo. Por favor. Gracias. Oportunidad de compartir con ustedes, con vosotros, estas reflexiones. Me gustaría empezar haciendo referencia al profesor Severino Ngüeña. Decía que la interculturalidad no es un hacer, diría yo, o intentando captar sus palabras, sino que pertenecen al ser, ¿no? Pertenecen a nuestro ser como Iglesia, y este es el objeto. No han puesto la presentación, si es posible. Este es el objeto, gracias, de mi presentación. La interculturalidad pertenece al ser de la Iglesia. No es, por tanto, una moda ni algo pasajero, no es un responder a un contexto actual, sino que la interculturalidad pertenece a la realidad misma, al ser mismo de la Iglesia. Pablo VI en su Ecclesia in Sua afirmaba que la Iglesia ha de tener siempre presente la dialogar relación ofrecida e instaurada con nosotros por Dios Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, para así comprender qué relación debemos nosotros tener, esto es la Iglesia, y tratar de establecer y promover con la humanidad, y por tanto también con las culturas. Es así que no podemos mirar a otro lugar que no sea la misma historia de salvación para comprender la interculturalidad y la relación de la Iglesia con la diversidad de cultura. De esta manera, mirando a la historia de salvación, comprenderemos, por tanto, que es una realidad o una dinámica interna al ser de la Iglesia. Al acercarnos a la Escritura, podemos encontrar tres principios que orientan el encuentro entre el Evangelio y las culturas. El principio encarnacional, el principio soteriológico y un principio neumato-eclesiológico. Para facilitar su estudio, bueno, pues nos acercamos a ellos de forma separada, si bien podríamos decir que es un solo principio. Si miramos al principio cristológico y encarnacional, vemos como los evangelios hacen hincapié y dan testimonio que el Hijo de Dios compartió totalmente nuestra condición humana, lo cual se recoge en expresiones como el Verbo se hizo carne o Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. Es así que la salvación se hace tangible y visible y continúa necesitando de esa corporeidad y visibilización en categorías y símbolos humanos. En la encarnación, toda la humanidad, toda persona humana y todo aquello que pertenece al ser humano ha sido unida al Verbo. Lo podemos denominar la lógica de la encarnación, ¿no? Como hoy en día también sabemos que lo llama el Papa Francisco. Atendiendo al segundo de nuestros principios, el principio soteriológico, el acto, diríamos, de asumir la humanidad en la encarnación tiene un objetivo siempre soteriológico. Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para liberarnos de la sujeción de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Encontramos, por tanto, como el movimiento descendente, el principio encarnacional y el movimiento ascendente o principio soteriológico están intrínsecamente unidos. Y por eso Irineo de León concluía que Jesucristo es salvación porque es carne. El principio soteriológico implica una triple dinámica. Por un lado, la transformación de aquella cultura a la que el Evangelio se une o se encuentra o dialoga. Por otro lado, un principio liberador, es en el aquí y en el ahora donde arranca la revelación para la salvación de la humanidad, algo tan presente en los profetas en el libro de los Éxodos. Y en tercer lugar, supone un acto de llevar a plenitud. No implica, por tanto, una negación de la realidad sujeta a la salvación. Al contrario, como el mismo Jesús explica o dice, no penséis que he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La dimensión soteriológica tiene un carácter siempre universal que conlleva la superación de las categorías del tiempo y del espacio. Si bien por la encarnación la salvación se impuso a sí misma una limitación, es decir, un lugar, Palestina, y un tiempo concreto, por el misterio pascual de la muerte y resurrección, en continuidad con la historia del Verbo encarnado, se da una discontinuidad en la que se trascienden tales categorías espaciotemporales.
La aceptación de la humanidad por la encarnación es, por tanto, universalizada y llevada más allá de las fronteras de Palestina y de toda frontera cultural. La resurrección consuma la dimensión universal de la salvación ocurrida en la particularidad histórica de la encarnación. Pasando al tercero de nuestros principios, el neumato-eclesiológico, concluimos que la resurrección abre las puertas a la donación del Espíritu. Su acción en la misión universal de la Iglesia supondrá la particularización universal de las dimensiones encarnacional y soteriológica. Hará posible, por un lado, el alcance universal del acontecimiento particular Jesucristo, llevándolo a todos los pueblos. Y por otro lado, posibilitará la particularización de la salvación universal. De tal manera que la salvación universal ofrecida en la encarnación se extiende a todas las naciones, dejando de pertenecer a una sola nación. Ambos movimientos se realizan por la mediación sacramental de la Iglesia. El Espíritu entrega a la Iglesia aquello que es de Jesús, y esto es la encarnación para la salvación de todos. Por eso la encarnación es normativa para la Iglesia, es el camino que la Iglesia ha de seguir, porque es el camino que siguió el Verbo. La Iglesia, al salir de Jerusalén, se hace universalmente particular, se hace carne local. En este proceso, la pluralidad y la diversidad entran de lleno en la vida de la Iglesia. Podemos decir que la Iglesia, parafraseando las palabras de San Irineo de Lyon, es mediación de salvación porque se ha hecho carne. Tanto la diversidad como la unidad son fruto de la acción del Espíritu, quien es dador de vida, y por eso no es signo nunca la diversidad de confusión, sino que es signo siempre de vitalidad. Pentecostés, por tanto, rompió con la insistencia en la uniformidad e hizo posible la comprensión mutua o la habilidad para permanecer unidos en la diversidad. Y por eso Pablo usa el modelo del cuerpo, esa imagen para explicar la coexistencia armónica de unidad y diversidad. La diversidad en la Iglesia no es razón de división, ni debe ser interpretada como falta de unidad, ya que todos sus miembros, como partes de un cuerpo orgánico, permanecen unidos a Cristo gracias al Espíritu que está presente en todos. Por eso la unidad no es algo que sobreviva a pesar de la diversidad, sino que la unidad del cuerpo se expresa en su pluralidad y diversidad, en la diversidad de sus miembros. Al mismo tiempo, todos los miembros necesitan de su unión al cuerpo y de la unidad al cuerpo para su propia subsistencia. De la misma forma que el cuerpo es diverso en su unidad, la Iglesia es una en la diversidad. De lo contrario, no sería cuerpo, sino un solo miembro. Esta visión es confirmada por la comprensión neotestamentaria de la diversidad desde la perspectiva de la solidaridad, como mutua pertenencia. Todos los miembros se pertenecen unos a otros, y los dones que unos tienen están todos orientados al bien común del cuerpo, orientados a la sinergia en favor del bien común. Podríamos decir que estos tres principios han estado siempre presentes a lo largo de la historia de la Iglesia en su teología, pero sin embargo creo que se hacen particularmente presentes a partir del Concilio Vaticano II. Para Karl Rahner, en ese famoso artículo, durante su aceptación del doctor honoris causa, afirma que el Concilio Vaticano II fue el comienzo oficial de una Iglesia que vive inserta en todas las culturas. Para Rahner, la novedad no se da tanto al nivel de la relación del Evangelio con las culturas, sino al nivel de la comprensión que la Iglesia tiene de sí misma inserta en una pluralidad de culturas. De esta manera, el párrafo 13 de Lumen Gentium declara que gracias a una triple dinámica de aceptación universal de toda la humanidad y sus culturas, de transformación y plenitud de lo que ha sido aceptado y de comunión y solidaridad en el Espíritu, se incorporan al único pueblo de Dios las diversas identidades culturales. Esta dinámica es expresión de los principios que hemos descrito ya y pertenecen, por tanto, a la naturaleza misma de la Iglesia. Gracias a ella, la Iglesia da a luz nuevas iglesias particulares que gozan de tradiciones propias. Se trata de una diversidad que se considera legítima, ya que sirve a la unidad. Casi 50 años después, el Papa Francisco, en continuidad y basado en la doctrina de Lumen Gentium, expone la cuestión sobre la inculturación dentro de la sección, en su primera
carta, bueno, si podemos llamarla la primera y dejamos Lumen Fidei atrás, Evangelii Gaudium, en la que explica la vocación universal del pueblo de Dios, que es descrito como un pueblo para todos, el cual, por la predicación del Evangelio a todas las naciones, se torna en un pueblo con muchos rostros. El Papa ofrece una comprensión que respeta la pluralidad de culturas y su igual dignidad, de lo que se desprende que la Iglesia no está vinculada exclusivamente a ninguna de ellas, pues es indiscutible que una sola cultura nunca puede agotar el misterio de redención de Cristo. En consecuencia, dado que todas las culturas tienen en sí la capacidad de entrar en comunión con el Evangelio, el pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. El párrafo, Evangelii Gaudium 116, concluye que el proceso de inculturación enriquece a la Iglesia, dado que gracias a la nueva vehiculación del contenido del Evangelio en las formas y conceptos de una determinada cultura, se alcanza una comprensión más profunda del misterio de salvación en Cristo. Y además la Iglesia, sin perder su naturaleza íntima, se configura en armonía con esa nueva cultura. Por tanto, los logros teológicos y pastorales que una determinada Iglesia local ha alcanzado en el diálogo de la fe con la cultura particular de su contexto, contribuyen a la comprensión de esos mismos contenidos de la fe en otras latitudes culturales. Se produce un proceso de enriquecimiento mutuo. Podemos concluir, siguiendo este esquema que ven en la pantalla, que el proceso de inculturación consta de 3 momentos que se corresponden con los 3 principios fundamentales antes descritos. Estas 3 dimensiones pertenecen a la naturaleza de la Iglesia, de tal modo que si ésta quiere ser fiel a su vocación y misión, ha de existir como Iglesia universalmente inculturada. Se trata de un proceso continuo y siempre por hacer, nunca acabado. Incluso cuando el Evangelio se inserte de forma íntima en una cultura concreta, siempre mantendrá una relación dialéctica con esa cultura. Esto nos protege de llegar a confundir el Evangelio con una cultura determinada. Si no fuera así, significaría que el misterio de salvación en Cristo puede ser contenido en una cultura particular y, en último término, se produciría una reducción horizontal del mismo. Esta tensión ayuda a la Iglesia a permanecer en una constante actitud de conversión, evitando un estancamiento infecundo y haciéndole volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotando nuevos caminos, otras formas de expresión, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual, para nuestro hoy, para nuestro aquí. Dejando a un lado los 2 primeros pasos del proceso, es decir, la inserción y la contextualización, pasemos quizás al que más nos compete aquí hoy. El principio neumatoeclesiológico, la Iglesia universal y local. El encuentro entre la Iglesia local y las diversidades culturales engendra siempre algo nuevo. Y el primer enriquecimiento que la Iglesia recibe de este proceso es el hacerse particular, hacerse un pueblo de muchos rostros. El encuentro entre la Iglesia misionera y las diversas culturas engendra siempre algo nuevo, que son las iglesias locales, como le decimos. No son un mero duplicado de un modelo original. La Iglesia universal está presente en todas las iglesias locales, pero no se puede identificar nunca con ninguna de ellas. Evangelii Gaudium la define de la siguiente forma. La Iglesia local es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. La Iglesia se encarna o realiza en las iglesias locales gracias a la inserción del Evangelio en las culturas locales, donde abraza las diferentes expresiones externas o rostros locales. Por eso, estas iglesias locales, diría Unitatis Redemptor Gratio número 16 del Concilio Vaticano II, tienen el derecho y la obligación de regirse según sus propias ordenaciones, puesto que son más acomodadas a la idiosincrasia de sus fieles. De ahí que de la misma manera que el encuentro del Evangelio genera una transformación integral de la cultura, esta consecuencia global también tiene consecuencias en la Iglesia. La inserción del Evangelio en una cultura determinada es un proceso profundo y global, dice Juan Pablo II en Redentores Missio 52, que abarca tanto el mensaje cristiano como la reflexión y la praxis de la Iglesia. Se trata de un proceso integral que toca todos los aspectos de la vida eclesial, de tal manera que se engendra una nueva tradición local. Esto es un hecho de la historia tal como reflejan las iglesias orientales.
Y de nuevo el Concilio Vaticano II nos recordaba que tales tradiciones locales, orientales, de doctrina, de disciplina eclesiástica, de rito, de tradición espiritual, son parte divinamente revelada y parte del patrimonio indiviso de la Iglesia universal. Como decimos, esta dinámica genera una pluralidad de tradiciones locales. La Iglesia pasa de rotar en torno a un único centro euroamericano a ser una Iglesia diversa y, por tanto, policéntrica. Evangelii Gaudium también sostiene que la diversidad, lejos de romper la unidad de la Iglesia, la enriquece y fortalece, pues es fruto del proceso de inculturación del Evangelio guiado por el Espíritu Santo, que nos enraiza a todos en el mismo Cristo. El mismo Espíritu Santo es fuente tanto de la unidad como de la diversidad. Por eso la diversidad y unidad no son dos movimientos opuestos, sino que son el único y mismo proceso al estar alentados por el mismo Espíritu de Cristo. Pues solo Él puede suscitar la diversidad, el Espíritu, solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. Por eso la unidad de la Iglesia ya no precisa para subsistir del centralismo y la uniformidad. Al contrario, el cuidado y promoción de la comunión en la Iglesia requiere más diversidad y diálogo a todos los niveles y ámbitos de la Iglesia, como estamos presenciando actualmente con todo el proceso sinodal. Necesitamos una nueva hermenéutica de la multiplicidad que nos haga más sensibles a la diversidad. La nueva Iglesia intercultural solo puede ser comprendida en términos de comunión en la diversidad, pues lo local y lo universal, lejos de oponerse, son dos realidades constitutivas de la Iglesia que se habitan, promueven y sostienen mutuamente. Esta perijóresis eclesiástica, podríamos decir, la denomina Juan Pablo II, o la denominaba, una relación ontológica de mutua inclusión entre las diferentes iglesias locales, queriendo indicar que es algo que pertenece a la naturaleza misma de la Iglesia. Cada iglesia local existe en las otras, de tal manera que una es miembro de la otra. Esta mutua inclusión crea lazos de unidad que van más allá de una mera relación práctica de conveniencia. Si las iglesias locales son expresiones vitales de la unidad de la Iglesia, la diversidad de sus tradiciones es prueba de su catolicidad. Por eso la Comisión Teológica Internacional en 2014 hablaba de esa legítima pluralidad teológica, legítima y necesaria. La interculturalidad de la Iglesia es también enriquecimiento mutuo. Como decíamos, escuchando a San Pablo, esos dones propios de cada iglesia local están siempre orientados al bien común. El Concilio Vaticano II hablaba de una santa conspiración de fuerzas para el bien común de la Iglesia. Esta sinergia en la que conviven las iglesias locales permite que los dones locales, fruto de los procesos de inserción y contextualización de la fe, suponen una oportunidad para el enriquecimiento mutuo entre las diversas iglesias particulares. Este enriquecimiento mutuo constituye la tercera dinámica intrínseca a nuestro proceso, de tal manera que éste se continúa más allá de la iglesia local. Es necesario que salga para que dé frutos. Por eso sus logros y conquistas teológicas, pastorales, espirituales, son dones del Espíritu orientados a enriquecer otras iglesias locales. Decía Karl Rahner que la Iglesia universal comienza a actuar como Iglesia universal en el influjo recíproco de todas sus partes. Tal influencia recíproca es lo que podríamos denominar interculturación, o esa teología construida desde un método intercultural, en el que las iglesias locales se enriquecen mutuamente. Va más allá de la mera teología comparativa. Hace confluir a las diversas comunidades inculturadas en una dinámica cooperativa. Su objetivo primario es doble. Por un lado, busca alcanzar una comprensión más profunda del contenido de la fe y responder a los desafíos teológicos pastorales comunes. Y por otro lado, apunta al fortalecimiento de los vínculos de unidad entre las distintas iglesias implicadas en el proceso. Muchas gracias. Grazie professore per il suo intervento.
Gracias, profesor, por su ponencia. Gracias por la perspectiva de la que empezó. O sea que la interculturalidad no puede considerarse una moda pasajera. Obviamente la perspectiva es eclesiológica y por lo tanto la interculturalidad forma parte de la misma identidad de la Iglesia. Además, me impresionó positivamente su afirmación. Se basa en tres ejes, en tres principios que no son solamente teóricos o prácticos, sino se trata de principios que remiten a las fuentes de nuestro pensamiento teológico, o sea, las fuentes bíblicas, fuentes de referencia comunes a todas las tradiciones cristianas. Entonces, me parece muy interesante su aproximación, incluso desde el punto de vista ecuménico. No obstante, las diferentes tradiciones cristianas tienen una visión o visiones diferentes de lo que es la Iglesia. Le agradezco también su referencia a la Iglesia local, porque enseñar teológicamente en sentido intercultural, yo también creo que debe partir de la iglesia local y yo creo que en este sentido hay mucho camino por hacer todavía. He hablado de las fuentes bíblicas, entonces le daría el uso de la palabra ahora a Elisangela Chávez Díaz, que es una monja misionera brasileña, consiguió el doctorado en la teología bíblica en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Ha realizado varias colaboraciones. Me limito a recordar que forma parte del Comité Migrantes y Refugiados de la CLAR, que es la Conferencia de los Religiosos Latinoamericanos. Y desde 2017 también enseña en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Urbaniana. A usted el uso de la palabra. Sé que usted hablará más de 15 minutos, pero no mucho más, le ruego. Gracias. Io parto da una domanda. Parto de una pregunta. ¿Qué se entiende por estudiar la Biblia desde una clave intercultural? Para responder esta pregunta, vamos a tocar tres puntos. La Biblia como resultado de un encuentro de culturas, algunos ejemplos bíblicos de este encuentro, de estos encuentros, y conclusión. No vamos a dar todos los ejemplos, ¿no? Para responder a esta pregunta, es necesario tener en claro la perspectiva de la cual se entiende ver este estudio. No se entiende interpretar la Biblia desde la perspectiva de distintas culturas o contextos interculturales, sino estudiar de qué modo los textos bíblicos favorecen, educan a los lectores a lo que han vivido y a toda la interculturalidad. Es decir, cómo puede ser estudiado esta cuestión desde una perspectiva bíblica. Como palabra de Dios, el lenguaje humano, la Biblia es también un proyecto educativo destinado a formar la identidad ético-moral, religiosa de sus oyentes y lectores, y lo hace a través del arte de la narración. El arte de contar historia es la estrategia pedagógica a través de la cual el narrador bíblico se apoya para formar y educar a sus lectores en el camino de la vida. Por lo tanto, desde las primeras páginas de la Biblia, el narrador educa a sus lectores al valor de la dignidad de cada ser humano, en lo que tienen en común, como imagen y semejanza de Dios, como también a la belleza de la diversidad que tienen uno de los otros, la variedad de los pueblos, la diversidad de los idiomas y de las culturas. Como el narrador
utiliza ejemplos negativos y positivos para educar a sus lectores. En la Biblia, el lector encuentra distintos ejemplos de fracasos en la comunicación intercultural y de las relaciones multiculturales. En esta ponencia vamos a tratar de evidenciar los buenos ejemplos y las bases bíblicas para la interrelación intercultural. Es importante aclarar desde el comienzo que la terminología interculturalidad fue acuñada recientemente y algunas veces se confunde como transculturalidad, multietnicismo o multiculturalidad, como una comunidad compuesta por miembros de diferentes nacionalidades o culturas puede convivir juntos. Más bien, la comunidad intercultural ideal, compuesta por miembros de diferentes culturas, presupone la interacción interpersonal, por lo tanto, el enriquecimiento mutuo de cada miembro y también de la comunidad en su conjunto. La interculturalidad incluye el diálogo, la relación y la interrelación, sin eliminar de todo las tensiones. Al contrario, busca redescribir las reglas de convivencia y de comportamiento, poniendo en acto la capacidad de renovar la reciprocidad en un intercambio fructífero. Desde esta perspectiva se intenta reconocer y promover al otro, no solo en su diversidad, sino en la relación, acogiéndolo sin pretender cambiarlo inmediatamente por su ser extraño o ser extranjero. No se eliminan las tensiones, sino que se genera la cultura del diálogo. A partir de esta comprensión nos dirigimos a la Biblia, destacando algunos aspectos de su entorno histórico-cultural y algunas figuras paradigmáticas que ilustran muy bien la interrelación intercultural. Hablaremos de Tamar, mostrando cómo nos educa a la interculturalidad. La Biblia como resultado de un encuentro de culturas. Podemos decir como un espejo de un encuentro de culturas. La Biblia es un producto esencialmente multicultural y su efecto es intercultural. De hecho, las tradiciones bíblicas crecieron y maduraron en contacto y mediante la interacción con otras culturas. Por ejemplo, la Biblia hebrea se produjo en contacto con los pueblos cananeos, los amorreos, los hititas y las distintas culturas imperiales: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Por estas razones, la lectura atenta de la Biblia nos permite acceder a un rostro diferente en cada época, pero también para cada momento del día, para cada estación de la vida y para cada estado de ánimo. En todas partes de la Biblia podemos también comprobar la asunción y el diálogo de los judíos y de los cristianos con la cultura de aquellas tierras que los acogieron. Los estudios históricos, sociológicos, literarios, arqueológicos confirman cómo el texto bíblico creció en contacto y en diálogo con las culturas circunstantes. Hay muchas pruebas de las influencias culturales de las antiguas civilizaciones orientales en la literatura y en la teología bíblica. Por ejemplo, los relatos de la creación y del diluvio, según el modelo de los relatos mesopotámicos de Enuma Elish, las leyes del 2021, según el modelo de las leyes mesopotámicas, el libro de Deuteronomio como una llamada a la fidelidad, a la alianza con Dios, en paralelo a la formulación de alianzas utilizados para los tratados internacionales, según los modelos de los tratados hititas de los siglos XVI y XVIII después de Cristo, a los tratados arameos y asirios de los siglos VII y VIII,
etc. También se sabe que el Nuevo Testamento creció y maduró en el contexto del Imperio Romano, que promovió las culturas helenísticas. De hecho, los distintos nombres de las epístolas del Nuevo Testamento muestran que las iglesias primarias nacieron en contextos multiculturales, en contacto con personas de distintos lugares y de identidades étnicas como Gálatas, Corintios, Efesios, Coloseos, Romanos, etc. Esto da testimonio de la variedad de las culturas antiguas que interactuaron con el evangelio cristiano en la iglesia primitiva. La iglesia sigue, por lo tanto, un testimonio textual del contacto de los autores, redactores o editores bíblicos con otras culturas. Estas y otras evidencias nos permiten convenir que en la confrontación con las diferentes culturas, los redactores de las tradiciones bíblicas no asimilaron completamente, pero sí utilizaron lo que le consideraban válidos para narrar y expresar la propia experiencia humana y religiosa y su relación exclusiva con su Dios como pueblo elegido. Según esta perspectiva, parece posible afirmar que Israel supo enriquecer la propia sabiduría en el encuentro con el arte, la literatura, la religión, las ciencias y la sabiduría de otros pueblos, filtrando de la sabiduría extranjera los elementos fundamentales para construir la propia historia e identidad nacional y religiosa. Así, por ejemplo, el sabio se presenta como aquel que viaja en tierras de pueblos extranjeros, experimentando el bien y el mal entre los hombres. Por otro lado, Israel pone la propia experiencia en cultura en diálogo con los de los otros pueblos. Consecuentemente, la Biblia, además de ser generada entre choques y encuentros de culturas, también es promotora de interculturalidad. Vemos un ejemplo bíblico de una narración que nos educa a la interculturalidad o al diálogo intercultural. En el capítulo 38 de la Génesis, el lector ve una narración muy especial desde el punto de vista pedagógico que se refiere a la interculturalidad. La ubicación de la narración en la secuencia literaria al inicio no parece adecuado, porque el lector fue apenas introducido en la historia de José y el episodio de la ruptura de la hermandad a través de la venta del hermano menor a una caravana de extranjeros. Bien, este acontecimiento de José nos mantiene en suspenso mientras seguimos la vida del hermano Judas, que tuvo la idea de hacerle del mal. Judas también es el epónimo de la tribu más notable de Israel por acoger el templo y la sede del gobierno de David, como también el reino del sur. En este punto es importante observar la ironía de esta narración. Quien engañó a su padre con la mentira en referencia al hermano José, ahora es engañado por una mujer cananea, una mujer extranjera, que es más justa que él. Según la narración, Judá, cuarto hijo de Jacob, protagonista de la venta de José, se separa de su familia y se instala en Kira, un hombre de Adulam. Él se enamora de la hija de un cananeo llamado Suba y se casa en contra de los principios de su familia, de establecer una unión dentro del linaje familiar. Pero no será el único descendiente de Israel que hará un matrimonio mixto, porque Simón, José, Moisés también se casan con mujeres extranjeras. De su esposa, que no se sabe el nombre, Judas tuvo 3 hijos. Cuando nace el tercero, se dice que la familia estaba en Ketzib, un lugar no identificado, cuyo nombre
proviene del verbo kafab, quiere decir mentir. Quizás no por casualidad, porque Judá, con respecto de Sela, va a mentir a Tamar. Cuando el hijo mayor de Judá se hace mayor, el padre le da para que se case la joven Tamar, también ella una mujer cananea, por razones que solo Dios lo sabe y tal vez Tamar. El marido de Tamar muere sin dejar hijos. Entonces, según la ley del levirato, Judá entrega a Tamar a su segundo hijo Onam para que tengan un hijo para prosperidad. Aun si sabía que su prosperidad no era suya, en realidad no quería quedar embarazada porque le parecía que no era algo que le gustaba a Dios. De esto lo hace morir también él, sin conocer toda la historia, pero juzgando Tamar, según la muerte de sus hijos, Judá la manda a la casa de su padre y le dice que se quede ahí hasta que el hijo más pequeño se pueda casar con ella. Judá no cumple su promesa con respecto a Sela. Tampoco se libera a Tamar de su compromiso. Tuvo noticias de la muerte de la esposa de Judá. Cumplido después del periodo de luto, Tamar toma una decisión. Se encuentra velada como una novia simbólica del dios Baal. Algo habitual de las mujeres consagrarlas a la diosa madre Ishtar cerca de los lugares cananeos. Al ver esta mujer velada junto al camino, Judá la toma como una tzona, una prostituta, y se une a ella en cambio de una cabra de su rebaño, dejando su cordón, su sello y su bastón. La narrativa dice que Judá también, que Tamar queda embarazada sin darse cuenta de los hechos. Judá toma la decisión de aplicar la pena capital y le dice: llévenla afuera y quémenla. Tamar lo deja hacer porque tiene una carta para jugarse. Cuando la conducen afuera, le dice a su suegro: yo estoy embarazada del hombre que pertenece a todos estos objetos. Reconociendo sus objetos, Judá exclama: ella es más justa que yo, porque yo no le di mi hijo Sela. La cananea Tamar no es quien lleva la muerte como pensaba Judá, sino es una portadora de vida, como los gemelos que dio a luz para sustituir justamente los hijos que había perdido. Esta narración, como el libro de Ruth, atestiguan que la perdición de Israel no está representado por el matrimonio mixto, sino por la práctica de la injusticia y de la desobediencia a la ley. De Tamar y Judá nacieron dos mellizos, Pérez, antepasado del David, y como también de Jesús, y Seras. El episodio de Judá y Tamar es un ejemplo de cómo la narración bíblica enseña a sus oyentes, lectores, que de los encuentros interculturales no se eliminan las tensiones. Aquí se ve muy fuertemente, sino que a través de un diálogo se genera una nueva cultura. Por lo tanto, de los choques y encuentros entre un judío y una cananea surge un hilo rojo que va a conectar culturas y pueblos distintos en la generación del pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a la conclusión. Hemos iniciado esta relación aclarando que la verdadera interculturalidad es mucho más que la convivencia codo a codo con personas de nacionalidades y culturas distintas. Más bien, el ambiente intercultural ideal
es lo que ofrece un espacio y la oportunidad a personas de culturas distintas para interactuar entre ellas, por lo tanto, de enriquecerse y transformarse mutuamente. Con esta comprensión nos dirigimos a la Biblia, acercándonos a ejemplos pragmáticos que ilustran justamente el encuentro, la interacción intercultural. Encuentro no perfecto, pero sino más ideal. Este breve enfoque o acercamiento, por otro lado, el narrador bíblico es un buen maestro en cómo educar sobre el valor de la interculturalidad. El encuentro con estas y otras narraciones bíblicas ayudan sin duda al lector a identificar, reconocer y también convertirse a un modelo de alteridad intercultural y de amabilidad hacia los que provienen de un ambiente cultural, lingüístico, étnico, político y económico distintos. Además, hay que decir que desde el punto de vista del lector, la Biblia es una constante invitación a realizar experiencias de interculturalidad o de experiencias interculturales a través del acto de la lectura. De hecho, en el acto de la lectura, el lector está llamado a habitar en el mundo del texto, un mundo poblado por personajes de culturas, idiomas, etnias, sistemas políticos muy distintos al lector. Sin embargo, una vez que el lector logró entrar y habitar en este universo, durante el tiempo de la lectura, está invitado a estar abierto para interactuar con los distintos personajes y enriquecerse con lo que nos pueden enseñar, razón por la cual una vez que se entró en este mundo, cuando sale de esta lectura, el lector no será el mismo de antes. En la imagen ideal de Israel, es la que describe el profeta Isaías, una ciudad con las puertas abiertas para acoger la riqueza de las naciones, de cada pueblo, de cada cultura. Cada diversidad es acogida en la ciudad santa y es portadora de riquezas que intercambiadas, compartidas, se multiplican para hacer brillar la gloria de Dios. El oráculo de la salvación de la primera parte llama a Sión caída a resucitar. Una vez resucitada, la ciudad se convierte en un lugar de encuentro para los exiliados, como también para las naciones que convergen en ella. La identidad de la Nueva Jerusalén se afirma con el concepto de apertura, acogida e integración, en lugar de cerrazón, exclusividad y separación. Gracias. Grazie perché c'è stata anche... Gracias también por respetar el tiempo, aunque alargaste un poquito. Ahora quisiera subrayar de esta intervención dos elementos que me parecen importantes. El primero es el valor de la experiencia, de lo vivido, de la vivencia, ¿no? Toda la educación a la interculturalidad pasa por una vida, ¿no? Que debe ser vivida. Y el segundo tema es el tema de los espacios. El lugar ideal, como decías, es el que brinda la oportunidad a personas diferentes de encontrarse, interactuar y enriquecerse y transformarse mutuamente. Quisiera subrayar este aspecto del enriquecimiento mutuo porque es un punto, en mi opinión, muy importante. A veces creemos que somos nosotros quienes enriquecen a los otros y es más difícil reconocer que también los otros enriquecen a nosotros, ¿no? Y bueno, antes de introducir la última panelista, quisiera recordar a quien nos está escuchando en línea que también
es posible plantear preguntas. Tendremos, yo creo, una pequeña ronda de preguntas, ¿verdad, profesor Pandolfi? No está el horario, pero yo creo, bueno, sí, pero debemos terminar antes de la una. Bueno, introduzco a la profesora Anne Zell, pastora valdense, sus estudios de licenciado en teología protestante se desarrollaron en la Universidad de Heidelberg. En 93 fue consagrada pastora y desarrolla su ministerio, desempeña su ministerio sobre todo en Italia, por lo entendido, antes en los valles valdenses y luego en Verbano, Milán y Brescia también. También ha conducido la Iglesia Evangélica Valdense de Brescia, es una comunidad multicultural con una mayoría de creyentes procedentes de países de África. Colabora en varios proyectos de integración, de acompañamiento, de trayectorias formativas interculturales. Participa en proyectos de intercambio culturales entre mujeres ministras del culto con una compañera pastora presbiteriana de la iglesia de Togo y tiene también contactos con la iglesia en Holanda. Y un último aspecto que quisiera subrayar es su colaboración regular en el acompañamiento de candidatos y candidatas al ministerio pastoral y la formación de jóvenes mediadores y mediadoras interculturales. Y tiene también muchas otras competencias que se pueden apreciar en el currículum que envió. Le doy a ella el uso de la palabra Pastora Zell. Gracias. Buenos días a todas y todos. Estoy muy feliz por esta invitación porque demuestra una apertura más. La Facultad Valdense de Teología está muy cerca y al mismo tiempo está lejos porque tenemos confesiones diferentes, pero he visto que la Urbaniana dedicó un congreso que a partir de la conferencia de Edinburgh ha subrayado la exigencia, la necesidad de empezar a desarrollar un diálogo entre las diferentes confesiones, porque es realmente escandaloso, ¿no? Cristo no está dividido, obviamente, pero nuestras iglesias o nuestras experiencias sí están divididas. Entonces, aceptamos esta invitación y gracias especialmente al profesor Pandolfi. Realmente que sí, que empecemos a andar juntos, a intercambiar experiencias, culturas, confesiones y también religiones diferentes. Para mi presentación o en mi presentación hice una premisa. Yo no soy docente universitaria, no soy una formadora, sino ante todo yo soy pastora evangélica. Fui consagrada en una de las grandes iglesias regionales de Alemania y llevo más de 20 años como pastora en una iglesia de minoría, la Valdense Metodista, y desempeño mi ministerio en estas iglesias marcadas por la interculturalidad. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Con una iglesia protestante o valdense, ¿no? Que tiene una minoría. A partir de la década de los 90, estas iglesias empezaron a asistir a la llegada de hermanos que venían de otras iglesias de África. No éramos nosotros quien buscaban, eran ellos que llegaban a nosotros y querían celebrar el culto con nosotros. Y esto se vivió
como una gran apuesta desde el principio y también como una promesa. O sea, la pregunta, ¿no?, que nos planteamos fue, ¿es posible ser iglesia juntos? eh, Sin donar en otro horario, un espacio diferente para la celebración de una tradición diferente. Protestantes, evangélicos, ¿no? Con un bagaje, una herencia cultural diferente. ¿Será posible celebrar juntos, escucharnos, comparar nuestras ideas, superar malentendidos y conflictos? Y de alguna forma estas pequeñas iglesias protestantes, nuestras iglesias, llegaron a ser talleres, puestos de obra interculturales, encrucijada de creyentes con historias y sensibilidades muy diferentes y con preconceptos, con heridas y también con un deseo de pertenencia. ¿No? Nos decían, estamos volviendo ahí de donde salió el Evangelio, estamos volviendo para casa. Y también personas con una necesidad fuerte de conservar sus tradiciones y sus raíces. Se trata de un contexto, como escribe Soletto, que vamos a escuchar por la tarde en el título de su aporte, una situación de gran complejidad sociocultural. Y aún más complicado este contexto, ¿no? Imaginando que una minoría, quien vive en Italia lo sabe, ¿no? Que una minoría que con una fuerte identidad que intenta defenderse y también tiene una fuerte conciencia de su historia, que de pronto se encuentra como minoría en su propia casa, ¿no? No son no es la situación de las parroquias católicas a donde llegan personas que luego se integran, ¿no? En Brescia, por ejemplo, la iglesia que tiene 100 miembros, ¿no? Y llegan 50 hermanos y hermanas de otros lugares, obviamente esto plantea un reto, ¿no? Una incertidumbre, digamos. Entonces me gustaría empezar por este proyecto, Ser Iglesia Juntos, y plantear algunas preguntas sobre la necesidad de un recorrido de formación. Este fue el punto de partida, el recorrido de formación intercultural y también el establecimiento de un máster en teología y diaconía, diaconado intercultural. Y las comunidades mismas solicitaron este tipo de formación durante el sínodo, ¿no? Pidiendo una mejora de la misma, la posibilidad de cursar cursos de formación juntos, ¿no? O sea, desde el principio se ha tratado de cursos de formación con todos, ¿no? De mutuo enriquecimiento, ¿no? Para que durante el camino no pudiera darse la transformación. El profesor Volker Fuster, ordinario de la Cátedra de Ciencias de las Religiones de la Misión de la Universidad de Magonza, en su introducción a la teología intercultural, escribe sobre la ruptura epistemológica radical de las teologías radicales con la teología académica occidental y se refiere con esto al manifiesto de la Asamblea de Apertura de Eastwood de la Asociación Ecuménica de los Teólogos del Tercer Mundo de 1976. Si reflexionamos, ¿no? Vemos que ya desde hace medio siglo existe esta conciencia. Y no es suficiente declarar la ruptura, es necesario que llegue a ser una experiencia, es necesario bañarse. Yo quiero precisamente hablar de mi experiencia de pastora. Yo he vivido esta ruptura, esta crisis,
en mi propia piel, porque solo así, esto ya se ha dicho hoy, solo viviendo concretamente todos los días esta ruptura y planteándonos a diario esta pregunta, podemos buscar un diálogo, ¿no? Realmente productivo. Y yo soy pastora, tengo una muy buena formación académica, he estudiado en Basilea, en Heidelberg. Tengo muchas herramientas a disposición, pero me encontré inadecuada, me sentí inadecuada delante de la solicitud de un miembro de mi comunidad de Ghana. De esta mujer, ahora yo no voy a dar el nombre, por supuesto, la llamaré Royce, que se quedó viuda, se dirige a mí y me solicita una sesión de oración para la liberación y la curación. Bueno, yo me encontré, yo soy alemana, me sentí desorientada, o sea que no es una pregunta, no es una solicitud normal. Yo, ante todo, no me encuentro en Ghana, me encuentro en norte de Italia eh, y me veo obligada por la solicitud de Ross, no solamente a dialogar con ella, a acogerla, incluso me encuentro en la obligación de entrar a su mundo, ¿no? Escuchar sus miedos, advertir sus heridas y participando de su necesidad de curación y su esperanza de liberación. Entonces, esto de dejarse desconcertar, de dejarse mover, es necesario. Michael de Angelis, que es un teólogo en Gran Bretaña, que dice Displace Go Talk, o sea, desplazarse, moverse es necesario, pero también es necesario respetar los lindes insuperables. Es necesario pertenecer, sentirse en casa, pero no de fusionarse o ser una cosa única. Esto lo digo, y por yo lo he vivido en mi propia piel y a menudo siento esta condición. Yo no puedo llegar a ser africana, ¿no? Para ir al encuentro de mis feligreses. Yo no puedo, yo me he vestido con vestimentas típicas africanas, pero eso, mi hija, por ejemplo, ahora me dice, ya no lo puedes hacer, mamá. Y sí, realmente, sí, es necesario acercarse, pero no se puede querer llegar a ser como el otro. Pero la pertenencia sí, la pertenencia es posible y hacer que las personas se sientan en su casa también es posible. Yo creo que la solicitud de esta mujer eh, reconozco, ¿no?, que esta mujer me atribuye un poder que es el de dominar los espíritus, llegar a la curación. Esto, ¿de qué viene? Viene de la autoridad que me confiere la palabra, ¿no?, de la que yo soy ministra. Entonces me doy cuenta, ¿no?, de cuánto es parcial mi experiencia y reconozco la necesidad de la mediación y también del trabajo conjunto. Concretamente, en este caso, necesitaba la ayuda de un compañero de Ghana, un pastor presbiteriano, que tenía mucha más familiaridad con el Haunching and Healing, o sea, con la presencia de los espíritus y la curación. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos los carismas ajenos. Yo no puedo pretender yo sola llegar a ser intercultural. Siempre hay la conciencia que solo podemos ser interculturales
parcialmente. Y podemos serlo junto con los otros, ¿no? Em, eh, si yo, por ejemplo, puedo hablar más idiomas, ¿no? Es mejor que tener a disposición un mediador o una mediadora porque es un ejercicio de humildad. Y obviamente en mi misión yo empiezo por el desconcierto, la necesidad de ayuda y de nuevas posibilidades de vida. Y a partir de esto, ¿no? Podemos también reflexionar que la pandemia nos obligó a vivir tiempos africanos, como dijo el colega. O sea que nos enteramos trágicamente de nuestra precariedad por el COVID. Pero el virus también ha destacado la desigualdad, la injusticia. Por ejemplo, por lo que se refiere al acceso a la inmunización, ¿no? O al servicio sanitario en general. Claro, las heridas y los traumas individuales o de comunidades enteras son diferentes. Se narran o se callan de una forma diferente. Pero una teóloga del Togo dice que debemos empezar precisamente por nuestra fragilidad, por nuestra vulnerabilidad, para acercarnos a una nueva teología intercultural, intentando abrazar y meter en comunicación todos los textos, las narraciones, las culturas, admitiendo que conocemos solo parcialmente todo esto y que siempre necesitamos el apoyo de la otra mirada y debemos incluso aguantar el desacuerdo. Se habla del acuerdo respecto del desacuerdo, ¿no? Del acuerdo, encontrar un acuerdo sobre los puntos de desacuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas culturas se pueden bendecir a parejas del mismo sexo, ¿no? En nuestra postura, pero esto no sería posible nunca hacerlo. No se podría bendecir a una pareja del mismo sexo en Ghana. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y el esfuerzo debe involucrar precisamente estas diversidades para entender el camino, ¿no? Que debemos seguir juntos. Yo quiero rapidizar un poco el informe, me quedan pocos minutos, ¿verdad? Sí, entonces llegando a las preguntas abiertas, hay preguntas abiertas. Formarse a la actitud intercultural es realmente posible. ¿Y cómo se hace esto? Nosotros, no sé, no voy a proyectar el PowerPoint, quizá a lo mejor la última filmina. Si por favor me carga la última filmina del PowerPoint, que así la dejamos fija, como imagen fija. Naturalmente, una formación intercultural debe ser recíproca y como digo, todos estos cursos siempre han sido equilibrados, o sea, la formación también se dirige también a los valdenses autóctonos, o sea que con estos cursos se quiere formar a todos, se quiere formar a todos, intercambio de experiencias, de conocimientos con fines fluidos, intercambios entre formadores y estudiantes, reciprocidad, equipos que se integran. Estos son algunos intentos. Una pregunta que siempre nos planteamos es la que concierne la idea del proyecto de formación intercultural, ser iglesia, todos juntos.
Es una idea, esta es la pregunta. ¿Realmente queremos recuperar y queremos ser tan buenos los europeos como para tener ahora una teología intercultural y como para establecer institutos específicos para esto? Esta era la pregunta, ¿no? Entonces, toda la teología, todas las disciplinas necesitan ser revolucionadas junto con nuestra iglesia. Entonces, para concluir y también para cerrar la historia de Ross, aunque pensando en una práctica pastoral, hospital, reconciliadora, no somos nosotros quienes pueden sanar las heridas. Quedarán abiertas. El horizonte que va más allá de nuestros límites y se abre más allá de nuestros confines no nos pertenece. Es el horizonte de Dios y de sus promesas de curación y salvación, de muros abatidos, enemistades resueltas. Y este es nuestro dolor realmente. Con esto no podemos. Pero este horizonte a veces sorprendentemente se abre, ¿no? Como la historia de Ross, o gracias a Ross. Oramos en la casa de esta mujer. Colgamos una protección en su casa y declaramos su liberación durante el culto dominical. El horizonte se abrió cuando algunas mujeres italianas como nosotras me declararon, me dijeron que había recibido un anuncio de liberación, por ejemplo, para su vida de pareja o su separación matrimonial. Me dijeron que realmente recibieron este mensaje, ¿no? La necesidad de la mirada ajena, ¿no? Para recibir un anuncio de salvación es un aspecto fundamental. Y así termino, espero no haberme explayado demasiado. Grazie, no, assolutamente no, non è prolungato. No, no se preocupe, no fue fuera del tiempo, al contrario. La cuestión es que son temas muy, pero muy interesantes, muy ricos, justamente porque tocan la experiencia, la vida de personas. No es discutir principios. Justamente a través de la narración de Ross surgieron reflexiones muy importantes que pueden ir más allá de este caso particular. Son actitudes, perspectivas que de algún modo tendríamos que hacerlos propias. Por ejemplo, la necesidad de ser desplazados en distintos lugares, porque pensamos muchas veces que son los otros que se han transferido de un lugar a otro. En cambio, es una realidad que vivimos también nosotros en la misma patria. La necesidad también de pertenecer, por un lado, y también de mantener la propia identidad, que es algo paradoxal, pero es necesario que sea equilibrado. Asumir también como punto de partida la parcialidad de la propia experiencia, de la propia visión, de los propios enfoques. Por lo tanto, en reconocer la necesidad del otro que integra con su imparcialidad mi parcialidad, partir de las heridas. Y el último punto que me parece importantísimo, que nosotros tenemos que reconocer que hay un horizonte que nos supera, que es el horizonte de Dios. Ahora tenemos unos 10 minutos hasta la 1 para algunas preguntas
o un mínimo de discusión entre los tres oradores para ver qué tipo de recepción hubo de vuestras presentaciones. Pregunto a las personas aquí en la sala si hay alguien que quiere hacer una pregunta. No esperando tiempos bíblicos, ¿eh? Sí, por favor, venga. ¿Alguien tiene un micrófono? Sì, no, scusa, non so se poi sentono anche... Sin micrófono no escuchamos para la traducción. Una valletta. Dico subito, visto il tempo... Ya que hay poco tiempo, por favor, preguntas muy breves, sin otras intervenciones, como sucede algunas veces. Mi intervención nace de la intuición de la pastora Zell. El transferirse, que podría ser algo abierto, del tema de la multiculturalidad pensada en términos de espacio, a los temporales, ya que hablo de promesas, y que la interculturalidad sea también en otro tiempo y no solo en espacio. Esto me hacía acordar al tema de la primera parte cuando se hablaba de Heidegger, que decía justamente, no hablaba de espacio y ser. ¿Fue breve? Sí. No es una pregunta referida solo a mí, es una pregunta que está abierta, que queda para todos nosotros que estamos tratando de caminar en este nuevo horizonte, que no nos impide hacer lo que ya se está haciendo, por ejemplo, con este congreso, pero con la conciencia que no está todo en nuestras manos. Algunas veces tenemos que decirnos, por ejemplo, la situación del COVID nos ayudó a crecer en conciencia. Si tenemos que aprender de esta crisis, nosotros pienso que estamos llamados justamente a aceptar este no todavía y hacer mientras tanto lo que podemos cumplir juntos, superando sin cancelar las diferencias, las barreras, los muros que todavía nos dividen en realidad. Quizás alguien más podría responder, ¿no? Es más tiempo que espacio, porque la interculturalidad es proceso, no es obtener un resultado, sino es caminar, ¿no? Y por tanto es un proceso nunca cerrado, siempre abierto, ¿no? Y paso también, pues, por ejemplo, a Liceñela, bueno, la palabra puede estar cerrada en la escritura, perdón, la letra está cerrada, pero la palabra no, ¿no? Decía, la escritura requiere al lector, y por tanto no es un espacio cerrado la palabra, está abierta al lector y genera algo nuevo, decía ella, ¿no? A mí es lo que me llevo también, y incluso de Anne, perdón que os llame por el nombre de pila, después de haber compartido mesa, pues lo mismo, un proceso vital, ¿no? Que no está cerrado. A mí me trasladabas también, yo pasé 15 años en Zimbabue y me sentía lo mismo, ¿no? Esa minoría de sentirme, venir de Europa y de repente la minoría soy yo, ¿no? Y es un proceso también, un proceso, y por tanto, sin duda, yo creo que sí debemos comprender la interculturalidad desde la perspectiva del tiempo y no tanto del espacio algo cerrado, sino siempre algo abierto. In prospettiva biblica posso dire che la propria narrativa che ho presentato
Desde la perspectiva bíblica, ¿no? Yo creo que es bastante claro, ¿no? Según mi presentación, ¿no? Son espacios culturales diferentes. Un judío con una cananea, ¿no? Constituyen un espacio y de ese espacio nace una raíz, ¿no? Que es la misma raíz, ¿no? Que dará el origen de Jesús, ¿no? Que es la salvación. Y yo estuve en Brasil como coordinadora en un centro de acogida de migrantes, 200 personas, la mayoría africanos. En esa época venían de Congo y Angola. Y esa vez también me sentí desplazada en mi misma tierra, ¿no? E intenté estudiar, profundizar la cultura de estas personas para comprender sus actitudes. Y realmente este es un proceso, ¿no? Que va más allá del espacio, ¿no? Y que permite ver la promesa de Dios en mi casa, ¿no? Se ve el mensajero de la buena nueva, ¿no? No, la persona, ¿no? No es solamente una persona que ocupa un espacio. Gracias. Prego. Sì, no, abbiamo tempo ancora per Sí, un par de preguntas más podemos. Como quiera. Entonces yo empiezo. Ante todo, gracias a todos ustedes. También quisiera subrayar que también la narración bíblica de Elisângela, ¿no? Me impresiona, ¿no? Que es la mujer, ¿no? Es ella quien transmite la trascendencia. Hay una deslocación, ¿no? En la transmisión hipercultural. Una pregunta para Fermín. Me hablabas que muchas veces en la iglesia se habla de teología y culturas, pero en tu contribución la idea era de enfocarte en teologías de una cultura con teologías de otras culturas. Es decir, que el diálogo ahora, en este tiempo, es entre teologías y no solo teología oficial y culturas. Y si puedes compartir algo sobre esto. Scusa solo un attimo, brevemente se la fai in italiano perché vedo che ci sono, non tutti gli studenti forse capiscono. Però un'introduzione. Non tutti hanno. Fermín mi diceva quando ci siamo sentiti che spesso c'è uno schema che ritorna nelle nostre facoltà o nei nostri studi di inculturazione, di studi missiologici, è l'incontro tra la teologia e le culture. Dice, ma il dialogo di teologia... Se está traduciendo la misma pregunta para la sala, para las personas que no cuenten con los auriculares, con el dispositivo de traducción. Accademiche di lunga percorrenza già formate in una diversità culturale e quindi forse ci si richiede un dialogo tra teologi, non solo un dialogo tra teologi e culture, sempre intesi in senso. Grazie. Se può fare la domanda anche lui, la raccogliamo in maniera tale che poi c'è la risposta conclusiva. Ahora otra pregunta para tener una respuesta final. Bueno, ante todo, quiero agradecer por el tema del Congreso, muy interesante, muy actual. Mi pregunta es muy sencilla. Yo quisiera preguntar a los tres, quizá más que a nadie, al profesor, la importancia de la filosofía griega en el discurso filosófico de la interculturalidad. Y hablando, me parece que el Papa Benedicto XVI, si lo recuerdo bien, hablando de la hermenéutica católica, de la comprensión de la historia, habló de la inculturación irreversible que se produjo cuando aprendimos de la teología griega. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué papel tiene la teología griega? Prego una risposta, poi se anche voi volete aggiungere qualcosa. Yo soy breve para que podamos todos, intentar ser breve para que todos podamos responder. Sí, sin duda, yo creo que el Concilio Vaticano II optó por la inculturación. Esa opción por la inculturación ha generado una diversidad de teologías en diferentes contextos y hoy, aunque obviamente el proceso de la inculturación y de la contextualización, como decía
Sandra al comienzo, no ha terminado, porque además no puede terminar, porque si terminara se traicionaría a sí mismo. Ese proceso no ha terminado, pero yo sin duda damos el paso a la interculturación, podríamos decir, a teologías inculturadas que han sido capaces de conceptualizar el contenido de la fe, pero que no son capaces de atraparlo todo y por tanto necesitan ese diálogo para enriquecerse mutuamente. Yo creo que la interculturalidad va por ahí y una universidad como esta no debe ser solo un lugar para enseñar la teología, sino para propiciar ese diálogo intercultural entre teologías que ya no son menores de edad, sino teologías que son todas mayores de edad, que han crecido en contextos diversos, pero que se pueden enriquecer porque ninguna de ellas es capaz de comprender el misterio, pero todas son capaces de enriquecerse mutuamente. En cuanto a bueno, pues obviamente es una inculturación irreversible, pero porque es otra tradición que pertenece a la tradición de la Iglesia. Igual que la tradición que la Iglesia africana está generando es también una inculturación irreversible, se sitúa al mismo nivel que esa inculturación irreversible hecha siglos atrás y que deben dialogar para caminar. Ahora, no debemos estancarnos en ninguna, ¿no? Eso no supone un estancamiento porque nos traicionaríamos, ¿no? Y yo, desde mi punto, o sea, para mí, la cultura africana bantú del yo soy porque somos, es lo que me abrió también a comprender o puede la teología situarse desde esa perspectiva hermenéutica, es decir, yo soy teología porque somos teologías. Va bene, grazie. Allora, Gracias. Entonces yo finalizo diciendo algo sobre filología, teología griega e inculturación. Yo creo que eso es una forma de inculturación y es irreversible porque no se puede denegar la historia. Pero más que irreversible, yo diría que es algo paradigmático. O sea, se trata de pasos que se dieron y que cada cultura debería dar. Yo creo que en el norte del mundo, siento decirlo, y también en algunas pontificias universidades romanas de Roma, no siempre el enfoque a la teología es plural. Entonces, con eso también hago algo de publicidad a este instituto, diciendo que nosotros, en cambio, estamos intentando dar espacio a la interculturalidad. Entonces, aquí termina la publicidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos más tarde. Empezamos a las 3. Gracias.